que sea de tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Si nunca escuchaste Un Sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5. Y ahora la opinión de Fernando Borroni. ¿A qué se refiere con decir el único camino posible? La frase, la síntesis estigmatizante que ha utilizado la oposición para sintetizar las medidas que tomó Sergio Massa fue esto, el plan platita, ¿no? Es interesante porque cada vez que aparecen medidas que buscan mejorar el salario, el ingreso del pueblo argentino, este sector pone el grito en el cielo. Por supuesto que lo que significaron estos bonos de 30.000 pesos, esos dos bonos de 30.000 pesos, que aún algunos distritos todavía están discutiendo en pagarlo o no, lo que significó este ley de impuesto a las ganancias, lo que significó el bono a los jubilados, por supuesto, todo lo que ha tenido que ver con esas políticas del ANSES de estos últimos tiempos, con el préstamo, con las medidas para los monotributistas, con estos dos pagos de 47.000 pesos para aquellos sectores de trabajo informal en la Argentina. Todo esto, lejos de poner contento al sector de la oposición, los enoja y lo acusan de medidas que son oportunistas o que son electoralistas. Lo primero que uno tiene para decir es bienvenida a las medidas, y la gente en la calle, uno siente con los propios, con los cercanos, que impactó, y que impactó bien. Fueron millones los que, por ejemplo, pudieron gozar de ese descuento del IVA que va a seguir hasta fin de año. Cuando empiezan a ver que hay un clima social a partir de la mejor regla económica que existe, sobre todo de manos de un gobierno popular, que es poner plata en el bolsillo del trabajador, rápidamente salen a estigmatizar. Ahora, es increíble que les moleste que las medidas sean para la sociedad. La pregunta que uno se hace a la oposición y a los medios de comunicación de esta oposición, dice, ¿para quiénes creen que se debe gobernar? Si les molesta el plan platita, como le dicen despectivamente, ¿para quién debe ir esa plata? Y esta es la pregunta. Aquellos que se han opuesto hoy en la Cámara de Senadores, como lo hicieron en Cámara de Diputados, que dijeron no al impuesto, a la reforma del impuesto a las ganancias, los que están en contra de que un jubilado tenga un bono estos meses, los que están en contra de que quienes tienen un trabajo informal tengan, aunque sean 2 meses, un ingreso que les dé cierta tranquilidad. ¿Cómo se puede estar en contra de eso? ¿Cómo se lo puede sintetizar y querer estigmatizar lo que genera cierto disfrute, cierta tranquilidad a un sector del pueblo con esos derechos que le da el Estado? ¿Cómo ellos lo pueden llamar despectivamente plan platita? Claro, cuando habla el Fondo Monetario Internacional, ahí uno empieza a entender, porque el fondo se expresó y dijo, no nos gusta la medida que usted tomó, Sergio Massa, no nos gusta nada. Bueno, a buena hora. No significa solamente que estas medidas son buenas, en cuanto el fondo se opone, uno sabe que tiene que estar de la vereda de enfrente, sino que al mismo tiempo se evidencia que el fondo no piensa en políticas económicas para el beneficio de la mayoría. No lo piensa, pero en ningún punto de vista. Y también hay que poner en valor que ese ajuste que pedía el Fondo Monetario, que sea de un 100%, que terminó siendo de un 22%, en términos de la devaluación. También el 22%, por supuesto, impactó, pero pedían el 100%. Y ahora se quejan de estas medidas que, insisto, la sociedad argentina las está abrazando.
las exigía y aparecieron. Y a buena hora, después de confirmarse la continuidad del campo nacional y popular frente a los destinos de la patria, de ganar Sergio Massa, después habrá que exigirle institucionalizar estas medidas, ver cuánto tiempo más se pueden postergar, ver si alguna llegó para quedarse. Bueno, será otra instancia, será otra discusión. Pero ahí aparece, ¿no? Se ordenan las piezas. El gobierno nacional toma medidas en beneficio de los trabajadores y de las trabajadoras, el Fondo Monetario se planta y dice, señores, estas medidas no nos gustan, y la oposición vota en contra de estas medidas y se expresa de igual manera. El escenario está claro. Ahora, ustedes me dirán, mirá, Fernando, todo esto no alcanza. ¿Por qué? Porque hace 48 horas supimos, a través del INDEC, que en la Argentina hay 40% de pobres y que por encima del 50% de nuestros niños y niñas menores de 15 años son pobres. Y aquí yo no lo voy a esconder esto, ¿eh? Yo no voy a esconder la realidad social de pobreza bajo ningún gobierno. Me guste más o me guste menos, porque es una realidad que nos duele y que nos duele a todos y que debemos resolver de inmediato. Ahora fíjense, piensen, traten de recordar a algún dirigente de Juntos por el Cambio, algún dirigente de La Libertad Avanza que haya hablado de la pobreza, que haya ofrecido propuestas para terminar con la pobreza. No, están todos respondiendo directamente a los pedidos del poder concentrado de la economía. Y de la pobreza no habla nadie. Y aquí hay algo que puede sonar contradictorio, pero no lo es. Y por eso elegimos ponerle a esta reflexión editorial el único camino posible. Porque, a ver, uno puede decir, ¿es este gobierno culpable de la realidad de esta pobreza en la Argentina? Y en algún punto tiene una gran responsabilidad, pero no es quien generó esta situación económica. Esta situación económica la generó Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio, con ese endeudamiento bestial que nos puso contra la espada y la pared, entre la espada y la pared, para llegar a un acuerdo. Ahora bien, la responsabilidad central, el veneno, es el endeudamiento. Luego a este gobierno se le puede reclamar, y con todo derecho, que a medida que la Argentina creció, y eso es mérito de la gestión de este gobierno, no dio una disputa por distribuir la riqueza. Eso sí se le puede reclamar. Y va a ser uno de los grandes reclamos de ganar estas elecciones. Ahora bien, ¿saben qué? Esta realidad inflacionaria, esta realidad de la sociedad argentina y el 40% de pobres, muchos dicen que son los dos motivos por los cuales le es muy difícil a Sergio Massa poder ganar las elecciones. Y yo le quiero plantear lo contrario. Yo le quiero expresar totalmente lo contrario. ¿Saben qué? Sí, con la responsabilidad que a este gobierno le cabe, pero insisto, con el origen en el gobierno anterior, saben que el único camino posible para reducir la pobreza, para reducir la indigencia, para que nuestros niños, la mayor cantidad de ellos, no sean pobres, el único camino posible es que gobierne el campo nacional y popular. No es al revés, no es que es imposible que Unión por la Patria gane con esta inflación y con esta pobreza. Y yo les digo, es imposible dar vuelta a estos índices de pobreza y esta inflación con Patricia Bullrich o con Milei. Olvídense, no hace falta que se los aclare, ¿no? Y no porque uno lo diga, porque lo ha demostrado la historia. No conozco un solo gobierno posicionado ideológicamente, económicamente, en la derecha que le haya transformado la vida a su pueblo para mejor, que haya reducido la pobreza, que haya reducido la indigencia, que haya construido equidad social, que haya construido justicia social. No lo conozco, de verdad que no. Entonces me parece que hay que dar vuelta a la lógica que instala. No es cierto que Sergio Massa y Agustín Rossi no pueden ganar una elección por la inflación o por la pobreza. Pueden ganarla si el pueblo argentino es consciente que son los únicos, con todo lo que representa Unión por la Patria, que la pueden transformar. Porque si yo a esta realidad de la pobreza y a esta realidad de la inflación le sumo el recorte del Estado, casi el exterminio del Estado, que plantea Milei, o le sumo el recorte de los programas sociales que plantea Patricia Bullrich, le sumo cada una de las medidas que propone o que va a imponer la oposición desde el gobierno, este país será peor. Entonces, estoy convencido que se empieza a dar un orden, que ojalá seamos capaces de comunicarlo para que la sociedad, en su mayoría, la comprenda. El gobierno tomó decisiones.
Decisiones que se viven, decisiones que se palpan, decisiones que no mejoran nada en lo definitivo, pero que se hace cargo de la coyuntura y del presente. La oposición vota sistemáticamente en contra de eso. El Fondo Monetario te dice, no estamos de acuerdo. La pregunta es entonces, ¿quién se hace cargo de la realidad? Y hasta ahora el gobierno está demostrando, con aciertos y con errores, que se hace cargo. Y si hay algo que se necesita para la etapa que viene en la Argentina es decisión política y que nos hagamos cargo de lo que está viviendo nuestro pueblo. Entonces, de verdad que hay un único camino posible. Ustedes me dirán, ¿habrá caminos superadores? Y siempre, claro, ¿dónde está? Hasta ahora. Y es poco, mucho, no me importa. Pragmatismo. Es el campo nacional y popular, el único que en su historia ha podido construir espacios para la mayor felicidad del pueblo argentino. Y a eso uno sigue apostando y se empieza a ver. Será por eso que cada vez están más preocupados. Se los ve más preocupados. Bienvenidos, se suman, ahí están todos mis colegas en la mesa para hacer aquí un nuevo programa de Sin Lugar para Nadie. Hoy tenemos el espacio de noticias sarcásticas. Milei en un reportaje dice que si Alfonsín estuviese vivo, lo cagaría a trompadas. Suerte que Milei no es kirchnerista, así nos ahorramos la indignación de la UCR. Una investigación de Comodoro Pi, 500 tapas indignadas de Clarín y La Nación y un comunicado de ADEPA. En los bosques de Palermo, hace menos de 30 días, asesinan a un ingeniero y hace 2 días aparece un cadáver flotando en el lago. A pesar de eso, el periodismo no cree necesario llamar a Clara Mucio, que es la ministra de Espacio Público y candidata a vicejefa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Macri, para que explique por qué está todo a oscuras. Se llama blindaje por pesos. Ustedes no entienden nada, manga de cucas. Milman tenía un iPhone 14, unos 7 días antes de que salga a la venta, y sabía lo del atentado a Cristina Fernández de Kirchner unos 3 días antes, porque es un viajero en el tiempo. Llegó el 30 de agosto del 2022 desde el futuro para advertirnos lo que iba a pasar y no lo escuchamos. Bueno, como Milei no va a odiar a Alfonsín, sí metió en cana a Videla, Macera y al resto de los genocidas, incluido el papá de la Villarruel, su candidata a vicepresidenta. Se inaugura la estación Villa Crespo, ex Chacarita del San Martín. La obra debía hacerla Larreta, pero decidió judicializarla, hasta que al fin el gobierno nacional tomó la posta. Más de 500.000 personas son beneficiadas, pero eso no puede ser tapa de ningún diario, ni que fuera el budín de mandarinas de la Aguada. Los porteños tienen complicada la elección de jefe de gobierno. Tienen que elegir entre Jorge Macri, que es de Vicente López, Ramiro Marra, que se autopercibe español, y Leandro Santoro, que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Re jodida la cosa, ¿eh? Básicamente, Milei propone dolarizar, aunque Epstein y Venegas Lynch digan que eso es imposible. Propone emitir vouchers para educarse, mientras Píparo dice que no. Va a eliminar impuestos, aunque Diana Mondino propugna lo contrario. Va a destruir el Banco Central de la República Argentina, pero nombra a Emilio Campos. Loco, al final no va a hacer nada. Prometeme que al menos vas a poder vender mi riñón. Voy a poder vender mi riñón, che. Bullrich critica a Milei por su alianza con Barrio Nuevo, que no es lo mismo que la alianza que tuvo Barrio Nuevo con Macri durante el 2015 y en 2019, y que ahí estaba todo bien. Todo cambia, che. Pensar que hace 4 meses todos creíamos que Larreta iba a ser presidente y la Maylin primera dama, y hoy Larreta ya no tiene baldosas para poner y la Maylin se fue. La secretaria de Energía, Flavia Rollón, confirmó que se reactivarán los gasoductos del norte del país
para la exportación de gas a Chile. Los nuevos envíos de gas se sustentarán sobre la producción convencional de pozos maduros de las cuencas del norte del país. Eso significa unos 3.500 millones de dólares para el país. Pensar que con Macri le comprábamos el gas a los chilenos que compraban a los bolivianos. El macrismo sacó un manual con consejos para defenderse de los ataques de los trolls que apoyan la candidatura de Javier Milei. Así como el macrismo usó trolls para llegar al poder en 2015, ahora les toca a ellos sufrir los ataques y los acusan de viejos meados. Desde el macrismo responden: no somos ningunos viejos. Pobre Trebuch, el pelado de A24, fue a El Salvador a militar la dolarización y se encontró con un pueblo empobrecido que quiere recuperar su moneda y que no pueden protestar porque los catalogan de pandilleros y los encarcelan sin juicio previo. Si el pelado sigue así, lo van a devolver a Crónica para que siga bardeando villeros, que eso le salía bien. Se duplicaron las ventas en supermercados y negocios de proximidad gracias a la quita del IVA, y los comercios piden que se extienda la medida a otros productos. Parece ser que a los almaceneros no les estaría molestando tanto el populismo. Brenda Uliarte presentó escrito. Dijo que Sabac Montiel tenía vínculos con Milman, con Carolina Mónaco y con Revolución Federal. En cualquier país sería un escándalo que el jefe de campaña de una candidata a presidenta esté mezclado en el intento de asesinato de la vicepresidenta de la nación. Sueño con una cárcel llamada Presidenta Cristina Kirchner. Y ahí adentro están los copitos, la Bullrich, Milman y el sauna libertario. El Banco Central de la República Argentina cambió la normativa para el pago de billeteras electrónicas y desde su palacio en Uruguay, Galperín está furioso y lanzó su furia contra el gobierno. Mientras tanto, como un equipo aceitado, los periodistas macristas salieron a defender a Mercado Pago. Los dirigentes macristas salieron a atacar y a denunciar al gobierno. Los legisladores macristas piden la renuncia del directorio del Banco Central de la República Argentina. Radicales cortan el pasto en la casa de Galperín y los de la coalición cívica levantan el pasto. Un super equipo. Pablo Sirven, periodista estrella de La Nación, llora en las redes porque le sacaron el subsidio de la boleta de agua y paga más caro por el servicio. Pensar que el señor es antiplanero y odia al Estado. Bueno, clásico Tilingo Pro. Y por último, al final, yo pensaba que Ramiro Marras era un pelotudo y un idiota, pero no, resultó ser un gilipollas y versotas. Y un domingo sin tristeza, esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós, y el reloj en tu puño marcó las 3. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa. Escuchemos a Magallanes. El mejor equipo de los 50 años, hasta la manija nos enterró. Como digo siempre, gente que todavía no nació paga el desastre que ustedes dejaron. Ustedes avalaron esta política pública. Imagínense ustedes, Patricia, que no entiende nada. Cualquiera que asume después de Macri, dice, ¿por qué no le pasa esto a Brasil? ¿No le pasa? Escucho los comentaristas de la televisión macrista que dicen, esto
No le pasa, por ejemplo, dice a Estados Unidos, que ya bajó la inflación, no le pasa a Brasil, no le pasa a Chile, no le pasa a Paraguay, sí, pero ahí no estuvo Macri. Ahí no estuvo Macri. Factor de destrucción, de exterminación de la economía argentina. Tremendamente irresponsable. ¿Qué dice el diagnóstico del Banco Central? Porque ¿cómo mide el Banco Central? Comercio interior, déficit, superávit. Diagnóstico, Argentina puede sacar 14 millones de dólares, 14 mil millones de dólares. Ese es el diagnóstico del Central. ¿Cuánto le dan a la Argentina? 57 mil millones de dólares. ¿Quién le da a Trump para que gane? La elección más cara de la República Argentina fue la candidatura de Macri. 57 mil millones. Y encima el compromiso de que va a devolverse en 4 años que él no va a gobernar. En 4 años que no va a gobernar, hace un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, lo hace por decreto, sin permiso del Congreso, para todos los que se hagan la vestidura acá, ¿para qué está el Congreso? ¿Para qué está el Senado? ¿Y qué pasó con ustedes ahí en ese momento? ¿No dijeron nada? Que estaba hipotecando el país, que estaba entregando la soberanía nacional. El presidente paró el tema del fondo. Pero tenían que darnos 10.000 más, no queremos, hasta acá. No se olviden ustedes del crédito de 100 años que sacó el Messi. Ahí está el diagnóstico de la auditoría sobre la deuda externa. Ahí está el diagnóstico sobre el crédito de Messi, de los 100 años. El mejor equipo de los 50 años, hasta la manija nos enterró. Como digo siempre, gente que todavía no nació paga el desastre que ustedes dejaron. Ustedes avalaron esta política pública. Imagínense ustedes que se supone que Macri decía que la inflación no iba a ser un problema, el dólar no va a ser un problema. Y se suponía que como era ingeniero entendía más o menos de números. Imagínense ustedes, Patricia, que no entiende nada, ¿a dónde nos vamos? Y ustedes saben eso. Ustedes saben eso. Y el otro que es un flor de chamullero. El chamullero porteño. Va a liquidar el Banco Central, va a liquidar, tiene activos por 125.000, va a ofrecer al mercado, así como hacía Basavilbaso con las acciones de la FJP, del Fondo de Garantía Sustentable. Casi quebraron el Fondo de Garantía Sustentable del sistema previsional. Claro, esperan que bajen las acciones, venden. Delito económico. Ese es el candidato tirado totalmente. Totalmente tirado. No sé, el Neuro manejando el cohete. Y hay algunos que les creen. Muy bueno el informe de Mayans. Sí, acá dura 28 minutos aproximadamente. Acá ya, o sea... No, claro, eso es una parte una resumida, reseña. pero estuvo bastante picante Mayans con respecto a la deuda externa generada por Macri y muchas otras cuestiones. Por fin uno que dice la verdad, porque sí, pero vos la sabés gente que cree que la deuda la sacó este gobierno. que a ellos no es les así. resbala porque aparte tienen toda la complicidad de los medios de información. Date cuenta que hay gente que cree que este gobierno es el que tomó la deuda externa. Una deuda ilegal que Así se está haciendo cargo de este que no te gobierno. extrañe, que no te extrañe. Y encima este es el malo de la película. Es así. Hubiera estado bueno para pasarlo todo, ¿no? Pero no lo tengo yo acá. Bueno, vamos, continúa con lo que venga. Bien, habíamos empezado el programa anterior con la Argentina entra en el Commonwealth. En el citado pasaje de su monumental obra Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX, este eminente catedrático de la Universidad de Birmingham, que dedicó su vida al estudio de las relaciones económicas anglo-argentinas, relata lo siguiente. Hacia fines del siglo XIX, los galeses afincados en el territorio del Chubut, hoy provincia del mismo nombre,
habían tomado ciudadanía argentina y en el carácter de tales tenían obligaciones de incorporarse 15 días por año al ejército para recibir instrucción militar. 2 habitantes de la colonia galesa consideraron que la solución ante esa obligación era la incorporación de la colonia galesa del Chubut al Imperio Británico. Entonces, fueron a Gran Bretaña para predicar el evangelio de la incorporación de la Patagonia. El gobierno argentino los acusó de alta traición. El presidente de la República visitó Chubut y todo se puso en regla. Los ciudadanos de la República Argentina de habla galesa prestarían servicio militar durante 15 días en diciembre, con exclusión de los domingos. Interpelaciones sobre esta situación en el Parlamento británico y la presencia del buque de guerra británico Pegasus en la colonia galesa nos permiten apreciar a qué extremos había llegado el litigio. En Gran Bretaña, un almirante retirado pidió explicaciones a la Royal Navy sobre lo ocurrido. Alegó que una república galesa bajo soberanía argentina bien podría constituir una fórmula de conciliación. Examinemos los vocablos República Galesa, bajo soberanía argentina, fórmula de conciliación. Sin ambajes habla de una soberanía compartida. Un siglo después, la enmienda constitucional, sancionada el 22 de agosto de 1994, con todo apresuramiento, como consecuencia de un pacto personal que en la localidad de Olivos celebraron los expresidentes Menem y Alfonsín, estableció lo siguiente por el artículo 124. Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales. Esto es una soberanía compartida, prolegómeno de secesión, lo mismo que el almirante británico proyectase un siglo atrás. C y D. En estos acápites se acuerda un plan de vinculaciones entre las autoridades de las partes que han sido consignadas en el tratado. Esto se hará por medio de transmisiones radiotelefónicas y de telex. De conformidad con el texto de lo aquí estipulado, el ejército argentino no podrá participar directamente de esas transmisiones porque en el tratado no reviste el carácter de autoridad militar de la República Argentina. Anexos 1 y 2. Definición de unidades. El tratado determina que son buques o aeronaves de las partes los que lleven signos exteriores que los individualicen como tales, que se hallen bajo el mando de un oficial cuyo nombre figura en el escalafón de la fuerza y cuente para su operatividad con una tripulación sometida a la disciplina de la fuerza respectiva. Esto es Armada o Fuerza Aérea. Es obvio que para poder tener por acreditados estos requisitos es imprescindible el intercambio del escalafón de todo el personal de jefes y oficiales de la Armada y de la Fuerza Aérea, tanto de Gran Bretaña cuanto de la República Argentina, como también el listado y calidad de revista de las tripulaciones de buques y aeronaves. Anexo 1, 3. Información recíproca sobre movimientos militares. La República Argentina y Gran Bretaña se han de proporcionar por escrito y con 25 días de anticipación la información correspondiente al movimiento de sus fuerzas navales y de sus fuerzas aéreas y de los ejercicios que verifiquen unas y otras dentro de las siguientes áreas. Para las fuerzas argentinas dentro de las siguientes coordenadas: 46 grados sur, 63 grados oeste, que es el espacio marítimo que se extiende siguiendo el paralelo 46 grados sur que cruza Comodoro Rivadavia con el meridiano 63 grados oeste, aproximadamente a 350 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia.
50 grados sur, 63 grados oeste y 50 grados sur, 64 grados oeste, que es el espacio marítimo que se extiende siguiendo el paralelo 50 sur, que cruza Puerto Santa Cruz hasta su intersección con el meridiano 63 oeste y el meridiano 64 oeste, aproximadamente a 350 y 300 kilómetros al este del puerto Santa Cruz. 53 grados sur, 64 grados oeste y 53 grados sur, 63 grados oeste, que es el espacio marítimo que se extiende siguiendo el paralelo 53. Para las fuerzas británicas, dentro de las siguientes coordenadas: desde el paralelo 40 grados sur, que pasa al sur del delta del río Colorado en la provincia de Buenos Aires, hasta el paralelo 60 grados sur, que pasa cerca de las Islas Orcadas en la Antártida, hasta la intersección de ambos paralelos, 40 grados y 60 grados sur, con el meridiano 20 grados oeste. El meridiano 20 grados oeste pasa aproximadamente a 3.000 kilómetros al este de las costas de la República Argentina. Como es fácil advertir, mientras los buques y aeronaves que se desplacen por la plataforma continental argentina han de estar subordinados a un fácil y seguro control británico, los buques ingleses que naveguen desde nuestras costas hasta el meridiano 20 grados oeste no estarán sometidos a igual control argentino. Ello porque nuestro material naval y aéreo de defensa es mucho más reducido en efectivos que el británico, como es de público conocimiento. Con esto, Gran Bretaña se convierte en un estado ribereño con la Argentina y se consolidan los títulos ingleses de posesión del archipiélago de Malvinas. Para el ejercicio del control recíproco, establecido en el punto 2 de este capítulo 3 del anexo 1, se determina que las partes se notificarán recíprocamente con una antelación mínima de 48 horas de la identificación, rumbo y propósito del desplazamiento de los buques y aeronaves que prevean acercarse a las costas a menos de 50 millas náuticas por mar o a menos